en los confines donde el firmamento despliega sus mapas invisibles y los dioses del zodiaco guardan susurros encriptados en cada estrella, surge la figura de Géminis como un viajero entre mundos, una criatura nacida del movimiento perpetuo. Su rareza no proviene del caos sino de la danza eterna entre dos fuerzas que lo habitan, como si la propia bóveda celeste hubiese decidido colocar en un solo cuerpo el eco de dos almas. Cuando los primeros astrólogos antiguos levantaron la vista hacia la constelación de los gemelos, no vieron simplemente estrellas agrupadas, sino un portal doble. En él se reflejaba la contradicción digna de epopeyas, luz y sombra, silencio y palabra, reposo e impulso. De este origen dual brota la rareza que tantos intentan descifrar. Géminis no camina en línea recta, porque su espíritu está hecho para bifurcarse, para explorar simultáneamente lo posible y lo improbable. Sus pasos son sendas gemelas, siempre en expansión. Se cuenta que, al nacer bajo el dominio de Mercurio, el mensajero de los dioses, Géminis recibió un don y una carga. El don fue la mente ágil que roza el futuro antes de que exista, capaz de convertir una chispa en un universo. La carga fue el murmullo incesante de 1000 pensamientos buscando forma. Esa multiplicidad interior crea una vibración que los demás interpretan como rareza, cuando en realidad es la manifestación temprana de una inteligencia que todavía no ha sido comprendida por quienes observan solo lo evidente. Desde tiempos remotos, los sabios sabían que Géminis no pertenece a un único mundo. Su esencia es tránsito, puente, movimiento entre dimensiones emocionales y mentales. Por eso cambia de dirección cuando otros se aferran a la estabilidad, por eso descubre nuevos horizontes cuando otros solo ven un muro. Su aparente rareza es el brillo del pionero que ve más allá de la línea del presente, del explorador que percibe matices que otros no pueden descifrar. Dentro de cada Géminis habita una revolución silenciosa. No se conforma con una sola verdad, porque la vida para él nunca se reduce a una única historia. La rareza emerge de su capacidad para cuestionar lo que se da por sentado, para transformar lo cotidiano en extraordinario y para cruzar los límites intelectuales con la misma facilidad con la que el viento cruza un valle. Nada lo detiene, porque su mente se despliega en todas direcciones, igual que las constelaciones se extienden más allá del ojo humano. Géminis vive entre la palabra que nace y la que muere, entre el pensamiento fugaz y la idea que cambia el rumbo de una vida. Su rareza es la magia de quien comprende que cada instante trae consigo una posibilidad nueva. Es la inquietud bendita del alma que no se resigna a la quietud, que busca siempre un nuevo rincón del cosmos donde depositar su curiosidad. El cosmos le otorgó un propósito, ser mensajero del cambio. No hay epopeya sin movimiento y no hay movimiento sin espíritus capaces de romper moldes. Por eso su rareza no es anomalía, sino llamado. Es chispa primigenia, impulso creador, energía inquieta que abre ventanas donde otros solo ven paredes. Su esencia es aire en expansión, portador de mensajes que aún no existen, creador de puentes invisibles entre ideas aparentemente incompatibles. Los antiguos decían que solo lo raro transforma el mundo. Y en esa verdad resuena la naturaleza geminiana. Cada una de sus contradicciones es una puerta hacia una nueva forma de ver la vida. Cada una de sus dualidades es un recordatorio de que el ser humano contiene multitudes. En su rareza se esconde un mensaje cósmico: la evolución jamás ha surgido de quienes encajan a la perfección, sino de quienes se atreven a ser distintos. Así, en la gran narrativa del universo, Géminis ocupa el papel del viajero que nunca deja de moverse, del pensador que nunca deja de reinventarse, del espíritu que se multiplica para comprender más de lo que parece posible. Su rareza es su grandeza, un faro extraño que ilumina nuevas formas de existencia. En ella habita el misterio de las estrellas y el impulso eterno del alma humana por expandirse más allá de sus propios límites. En la vastedad donde las órbitas trazan su destino silencioso, existen hilos secretos que conectan la energía mutable de Géminis con regiones del cosmos que pocas miradas humanas han logrado intuir. Más allá de la dualidad evidente, yace un legado antiguo que los astrólogos primordiales describían como el soplo de los vientos nacientes, una fuerza anterior incluso a las constelaciones. Esa energía primigenia se manifiesta en Géminis como una inquietud que no descansa, como una brújula interna que gira sin cesar buscando el próximo horizonte donde anclar su atención. Algunos interpretan este impulso como inestabilidad, sin comprender que se trata de una resonancia con la expansión misma del universo. El alma geminiana lleva impreso un código celeste que le permite absorber ecos de diferentes planos emocionales y mentales con una rapidez casi mítica. Esta capacidad de adaptarse a múltiples vibraciones es el origen de un don poco entendido, el don del espejeo sutil.
Géminis puede reflejar fragmentos de quienes se cruzan en su camino, no como imitación sino como conexión. Adopta tonos, ritmos, cadencias y perspectivas para comprender desde dentro aquello que otros entienden solo desde fuera. Esta habilidad, surgida del vínculo ancestral con Mercurio, convierte cada interacción en una puerta hacia un universo interior diferente. Lo que a algunos les parece rareza no es más que la alquimia invisible de un espíritu diseñado para navegar entre identidades sin perder la propia. En los escritos más antiguos, se habla de la sombra luminosa de Géminis, una fuerza que se activa en momentos de transición. Esta sombra no es oscuridad, sino la multiplicación de posibilidades, como si el signo entero se expandiera para contemplar todas las rutas que el destino podría tomar. Este fenómeno interno, apenas perceptible para quien no mira con ojos astrales, otorga al geminiano la capacidad de adelantarse a los cambios. No predice el futuro en un sentido literal, sino que siente la vibración de lo que está por nacer. Por eso, a menudo abandona caminos que para otros aún son válidos, ya ha percibido la llegada de un nuevo ciclo. Otra esencia poco explorada es su relación con el tiempo. Géminis no vive en una sola línea temporal, sino que su mente danza entre el recuerdo, el instante presente y lo que todavía no ha tomado forma. Este movimiento crea una visión panorámica que lo impulsa a conectar puntos que para otros permanecen dispersos. La rareza que muchos perciben en sus cambios repentinos de idea o dirección es en realidad el testimonio de una conciencia que se rehúsa a quedar atrapada en lo lineal. Cada pensamiento es una chispa que ilumina un camino distinto, y Géminis colecciona estas chispas como un viajero que recoge estrellas para guiarse en noches futuras. Los sabios del pasado aseguran que el espíritu geminiano está hecho de aire que recuerda haber sido fuego. De ahí surge su pasión escondida, ese ardor que muy pocos logran ver detrás de la aparente ligereza. En el núcleo de este signo arde una llama inquieta, una fuerza creadora que busca siempre un estímulo nuevo para alimentarse. Géminis no se conforma con la repetición porque su fuego interno exige movimiento, reinvención, descubrimiento constante. Esta mezcla de aire en expansión y fuego latente crea una combinación tan singular que quienes no comprenden su dinámica la interpretan como contradicción, cuando en realidad es el mecanismo natural de un espíritu forjado para generar cambio. Los textos esotéricos mencionan además la misión geminiana de ser puente entre mundos. No solo mundos físicos o culturales, sino mundos internos, emociones, ideas, lenguajes, perspectivas, símbolos. Es un traductor entre dimensiones humanas. Cada conversación es para él una travesía, un intercambio que puede desencadenar transformaciones inesperadas. Géminis abre puertas con palabras que parecen simples, pero que llevan el peso sutil de su energía mercurial. Su rareza es el eco de este poder antiguo, la huella de un propósito que solo los espíritus más flexibles pueden cargar. En el corazón astral de Géminis reside también la memoria de los gemelos míticos, aquellos que compartían no solo sangre sino destino. Esta memoria simbólica impulsa al signo a buscar siempre la otra mitad de cada historia, la otra cara de cada idea, la otra voz de cada conversación. No tolera las verdades únicas porque en su esencia vive la convicción de que nada existe en singular. Todo tiene contraparte, todo tiene reflejo, todo tiene dualidad. Esa búsqueda insaciable de completitud convierte cada día en una aventura intelectual y espiritual. Su rareza es el recordatorio de un conocimiento ancestral, la vida es un diálogo entre fuerzas opuestas que se necesitan para existir. Allí donde otros encuentran límites, Géminis encuentra grietas por donde se filtra la luz. Allí donde otros temen la dispersión, él reconoce la posibilidad. Allí donde la mayoría ve confusión, él descubre caminos. Su esencia es un llamado a la expansión, a la curiosidad perpetua, al coraje de no ser uno solo cuando el universo exige multiplicidad. Así, en el tapiz de las estrellas, Géminis se eleva como un guardián del movimiento, un explorador de lo intangible y un creador de conexiones imposibles. Su rareza no es solo un rasgo, sino un testimonio del modo en que la vida evoluciona, siempre a través de quienes llevan en su interior el impulso divino de desafiar lo estable y abrazar lo infinito. En los recovecos más antiguos del firmamento, donde la memoria de las estrellas aún conserva el eco de la creación, se habla de un pacto secreto que dio origen a la esencia de Géminis. No fue simplemente moldeado por la energía mutable del aire ni solo bendecido por la astucia de Mercurio, fue concebido como guardián de los umbrales invisibles, aquellos espacios donde las ideas nacen antes de tomar forma y donde los pensamientos viajan libres antes de ser pronunciados. Esta misión, tan sutil como gigantesca, ha marcado su espíritu desde el principio de los tiempos, otorgándole un brillo inquietante que muchos confunden con rareza,
sin entender que es el reflejo de un rol cósmico extraordinario. Existe un relato poco divulgado entre los astrólogos antiguos que menciona el origen mítico del murmullo geminiano. Se dice que, cuando el universo apenas despertaba y los dioses buscaban custodios para los mensajes que debían viajar entre mundos, Mercurio eligió a los nacidos bajo esta constelación para aportar una vibración especial. Esa vibración es como un acorde nunca terminado, un sonido interno que impulsa al geminiano a explorar todas las posibilidades antes de detenerse en una sola. No se trata de indecisión, sino de resonancia con el lenguaje original del cosmos, donde cada pregunta no tiene una respuesta fija, sino un abanico de caminos que se extienden hacia el infinito. Algunas escuelas esotéricas describen la mente de Géminis como un caleidoscopio astral. En su interior giran fragmentos de mundos paralelos, imágenes de vidas que podría vivir, versiones alternativas de sí mismo que observa y estudia con la misma facilidad con la que otros respiran. Este fenómeno interno le permite adaptarse a situaciones cambiantes, absorber conocimientos de manera instantánea y comprender lo que para la mayoría resulta inalcanzable. Su rareza es la huella de esta prodigiosa capacidad, un espíritu que no está limitado por una sola forma de ser, sino que puede expandirse y contraerse con la velocidad del viento que lo rige. En regiones menos exploradas del mapa astral se reconoce que Géminis guarda un vínculo secreto con el reino de los símbolos. Para él, las palabras no son solo sonidos, son portales, llaves, herramientas para moldear realidades. Por eso su lenguaje fluye con una energía tan particular, no solo comunica, sino que crea. Cada conversación con un geminiano es una chispa de transformación, un pequeño acto mágico donde el pensamiento se vuelve movimiento. Esta capacidad creadora, heredada de la vibración mercurial, es muchas veces percibida como excentricidad, cuando en realidad es el eco del poder de los primeros narradores del cosmos, aquellos que dieron orden al caos a través del verbo. En pasajes olvidados de los textos astrológicos más antiguos se menciona que Géminis es portador del llamado espíritu migrante. No en un sentido físico, sino emocional y mental. Su alma es viajera por naturaleza, destinada a recorrer planos internos que otros jamás se atreven a explorar. Esta travesía constante le permite reinventarse sin esfuerzo, pero también provoca asombro en quienes buscan estabilidad estática. Su rareza es el testimonio de un espíritu que no puede permanecer inmóvil porque su misión es ser el faro del cambio, la señal viva de que la evolución exige movimiento. Existe también un aspecto espiritual poco abordado, la profunda conexión de Géminis con la memoria colectiva de la humanidad. Su naturaleza dual le permite captar inconscientemente los pensamientos que flotan en el inconsciente común, como si su mente tuviera antenas invisibles que recogen información más allá de lo evidente. Por eso sus ideas a veces parecen adelantarse a su tiempo, por eso puede expresar aquello que muchos sienten pero no saben nombrar. En esta habilidad yace un componente sagrado que durante milenios ha sido interpretado como rareza, cuando en realidad es sensibilidad universal. Dentro del corazón simbólico de la constelación de los gemelos se esconde un principio fundamental del universo: todo existe en relación con algo más. Esta verdad primordial vive profundamente en Géminis, impulsándolo a buscar conexiones donde otros ven separación, a generar vínculos donde otros ven rupturas, a entrelazar pensamientos aparentemente opuestos hasta hallar una síntesis luminosa. Su rareza nace de su capacidad para unir mundos que jamás se habrían tocado sin su intervención. La mitología astrológica menos conocida afirma que cada Géminis es un aprendiz eterno de los vientos cósmicos. Estos vientos, que soplan más allá del tiempo, llevan historias de civilizaciones antiguas, secretos que el universo susurra en un idioma que pocos pueden traducir. Géminis escucha estos mensajes mientras otros solo escuchan silencio. De ahí surge su inagotable curiosidad, su necesidad de explorar, de preguntar, de cuestionar, de romper moldes. Su rareza es la marca de quien no se conforma con aceptar lo visible porque sabe que la verdadera sabiduría se oculta en lo intangible. En los pergaminos zodiacales más antiguos se afirma que el destino de Géminis es encender chispas donde reina la quietud. Es un semilla de cambio cuyo propósito es recordar al mundo que la vida no debe vivirse como una repetición sino como una expansión continua. Su rareza no es un rasgo al margen de lo humano, sino una invitación silenciosa a la evolución, un llamado a abrir las alas interiores y volar más allá de los límites que otros aceptan sin cuestionar. Así, en la epopeya eterna que recorre las estrellas, Géminis permanece como un guardián del movimiento, un tejedor de puentes invisibles, un portador de futuros posibles. Su rareza no es un misterio enigmático,
sino la luz que revela que el universo nunca fue diseñado para los espíritus que permanecen inmóviles, sino para aquellos capaces de multiplicarse, reinventarse y desafiar la quietud a través del poder infinito de la transformación. En las capas más profundas del cielo simbólico existe un territorio donde la energía de Géminis se entrelaza con fuerzas que la mayoría de las tradiciones astrológicas mencionan solo de forma velada. Allí reside la influencia de los vientos primordiales, aquellos que no soplan sobre la tierra sino sobre el espíritu. Estos vientos sostienen la esencia mutable del signo, y le conceden una sensibilidad casi sobrenatural para percibir cambios en el ambiente energético antes de que se manifiesten de manera visible. Esta sensibilidad, incomprendida por quienes viven anclados a lo evidente, crea la apariencia de rareza, cuando en realidad es una afinación fina con los ritmos ocultos del universo. En textos aún más antiguos se habla de la relación de Géminis con la frontera entre lo humano y lo divino. Esta frontera, llamada por muchos el borde del pensamiento, es un umbral al que pocos tienen acceso. Géminis lo cruza constantemente, a veces sin darse cuenta, trayendo consigo ideas, inspiraciones y percepciones que no pertenecen completamente al plano material. Su mente funciona como una antena que capta señales que otros no escuchan, y estas señales se manifiestan en forma de intuiciones repentinas, cambios veloces de dirección o saltos creativos que parecen inconexos para los observadores menos sensibles. El linaje simbólico de los gemelos también guarda un misterio poco explorado, la herencia de la multiplicidad emocional. A diferencia de otros signos que viven una emoción a la vez, Géminis puede sostener varias capas internas al mismo tiempo. Puede sentir una corriente de entusiasmo mientras otra parte de sí misma explora la duda, y otra se adentra en preguntas sin resolver. Esta riqueza emocional es fuente de movimiento constante y también de incomprensiones externas. Su rareza nace del hecho de que no pertenece a un solo estado del alma, sino a un conjunto de ellos que conviven sin anularse mutuamente. Existe además una dimensión espiritual en la que Géminis se percibe como un tejedor de destinos. No manipula el destino propio ni ajeno, pero tiene el don de entrelazar caminos. Su presencia, incluso sin intención consciente, altera la dinámica de los lugares por donde pasa. Su energía despierta corrientes dormidas en otros, aviva pensamientos descuidados, abre ventanas donde antes había muros. Este efecto transformador tiene un poder casi mítico, activa puntos de inflexión, inspira decisiones decisivas, provoca encuentros que cambian rutas vitales. Quienes no comprenden esta energía suelen etiquetarla de rareza, aunque en realidad es la manifestación de un papel cósmico profundamente influyente. La relación de Géminis con la luz también ha sido escasamente abordada. No es solo un signo luminoso por su vínculo con la palabra, sino porque vibra con una luz móvil que nunca permanece estable. Esta luz interna se adapta, se contrae, se expande, cambia de tono y se funde en nuevas formas dependiendo del entorno espiritual. Esta metamorfosis perpetua lo convierte en un signo capaz de sobrevivir a situaciones que a otros los desestabilizarían. No se quiebra ante el cambio porque su esencia está hecha del mismo material que los amaneceres, renovación constante, claridad que renace incluso tras la noche más oscura. Pocos mencionan la profunda conexión de Géminis con el reino de los sueños. No se trata solo de sueños nocturnos, sino del plano onírico universal donde reposan las ideas arquetípicas. El alma geminiana puede asomarse a ese plano con una facilidad innata, lo que le permite recordar fragmentos simbólicos, mensajes ocultos o escenarios que más tarde se convierten en realidades conceptuales. Esta habilidad convierte la imaginación geminiana en una fuerza creadora, no un simple refugio mental. Lo que imagina tiene peso, lo que sueña tiene dirección, lo que visualiza puede abrir caminos. En la astronomía espiritual de ciertas tradiciones se afirma que Géminis porta una chispa de lo que se conoce como fuego transparente. Este fuego no quema ni destruye, sino que ilumina sin ser visto, revelando detalles que pasan inadvertidos para quienes dependen de la luz convencional. Gracias a esa chispa invisible, Géminis puede percibir matices en las interacciones humanas, detectar variaciones en el clima emocional y anticipar tensiones o armonías antes de que se manifiesten. Esta percepción adelantada, lejos de ser un rasgo extraño, es la señal de un espíritu entrenado para navegar lo sutil. En regiones simbólicas aún menos mencionadas, se dice que Géminis guarda un pacto con el movimiento eterno del universo. No está diseñado para permanecer igual, porque su misión es demostrar que la evolución necesita flexibilidad, cambio de perspectiva y valentía para abandonar lo conocido. Su rareza se transforma entonces en un recordatorio viviente de que nadie está obligado a repetirse, de que los ciclos pueden reinventarse, de que la identidad es un proceso y no un destino. Así,
Desde esta perspectiva épica y cósmica, la supuesta rareza de Géminis se revela como la manifestación natural de un alma que lleva en su interior los mapas del movimiento, los códigos del pensamiento original, los vientos creadores del cambio y los símbolos que conectan mundos visibles e invisibles. El universo deposita en su espíritu la promesa de la renovación continua, y en esa promesa se esconde una fuerza transformadora capaz de inspirar a todo aquel que se acerque a su luz inquieta, múltiple y eternamente ascendente. En la vastedad silenciosa donde los astros guardan conocimiento no revelado, hay una corriente que fluye entre las constelaciones como un río inmenso y transparente. Los antiguos la llamaban la corriente de las mentes libres, y es allí donde Géminis encuentra una afinidad natural que rara vez se menciona. Esta corriente sostiene la capacidad geminiana de moverse entre ideas como quien cabalga sobre un viento indomable. No es dispersión, sino navegación. No es inestabilidad, sino el impulso cósmico de quien fue creado para no quedar atrapado en la rigidez de una sola perspectiva. Su rareza es la consecuencia luminosa de haber nacido con el don de viajar por esta corriente sin perderse en ella. En las escuelas astrológicas más esotéricas existe la creencia de que Géminis es uno de los pocos signos capaces de escuchar el pulso del universo. Ese pulso no suena como un latido, sino como una sucesión infinita de posibilidades que vibran al mismo tiempo. Mientras otros perciben un solo camino, Géminis siente el abanico entero de opciones, como si estuviera conectado a un plano donde todo lo que podría ser ya existe en forma de energía latente. Esta capacidad de captar múltiples potenciales simultáneos otorga al signo una visión que a menudo parece contradictoria para quienes no están acostumbrados a navegar entre posibilidades sin aferrarse a una sola. Su rareza surge del hecho de que elige moverse dentro de ese espacio inabarcable donde cada decisión es una puerta y cada puerta es un universo. Hay un aspecto aún menos explorado que habla de la capacidad de Géminis para disolver fronteras entre lo racional y lo mítico. Su mente no distingue con rigidez entre lógica e intuición, entre análisis y magia, entre el pensamiento concreto y el símbolo arquetípico. Todo se mezcla en un territorio interior donde la imaginación tiene el mismo peso que los hechos, donde la inspiración es tan válida como la experiencia. En este espacio sagrado, Géminis puede recibir mensajes de su propia profundidad y transformarlos en conocimiento útil para el mundo. Su rareza es la huella de esta alquimia interna que desafía las categorías tradicionales y abraza una sabiduría que respira entre líneas invisibles. En relatos olvidados de culturas antiguas, se menciona que Géminis fue uno de los primeros signos en aprender el lenguaje de las constelaciones menores, aquellas agrupaciones de estrellas que no forman parte del zodiaco pero que susurran secretos a quien pueda escucharlas. Cada una de esas constelaciones pequeñas guarda fragmentos de historias perdidas, símbolos de antiguas civilizaciones, enseñanzas que no fueron escritas en piedra sino en luz. Géminis, por su afinidad con los mensajes sutiles, capta estas enseñanzas y las traduce en creatividad, curiosidad, inventiva e ingenio. La rareza que otros ven no es sino la presencia de esos ecos brillantes que siguen guiando su mente hacia territorios que muchos nunca descubrirán. En el plano espiritual más alto existe la idea de que los geminianos tienen un vínculo con los llamados guardianes del tránsito, entidades míticas cuya función es custodiar los cambios, las encrucijadas, los instantes donde todo puede transformarse. Este vínculo convierte al signo en un catalizador natural, todo lo que toca tiende a moverse, a mutar, a reconfigurarse. Géminis no permanece estático porque su alma está diseñada para activar el movimiento en su entorno. Su rareza, entonces, es el brillo de una fuerza que impulsa a otros hacia el cambio incluso cuando estos creen que desean permanecer iguales. En dimensiones menos visibles, se dice que el alma de Géminis posee un espejo interno que no refleja apariencia externa, sino posibilidades internas. Este espejo le permite ver en otros no solo lo que son, sino lo que podrían llegar a ser. Por eso muchas veces inspira sin proponérselo, estimula el crecimiento de quienes lo rodean o despierta talentos dormidos. La rareza que algunos perciben como desconcierto es en realidad el efecto de mirar a través de un alma que ve más allá de lo evidente, que percibe horizontes completos donde otros solo ven un camino estrecho. Hay, además, una cualidad mística que rara vez se asocia al signo, su conexión con el silencio primordial. Aunque parezca paradójico en un signo ligado a la palabra, dentro de Géminis existe un núcleo silencioso, un punto inmóvil donde se originan todas las ideas antes de tomar forma. Ese silencio es la fuente de su inteligencia, la cuna de su creatividad, el santuario donde descansa su esencia más pura. Es allí donde encuentra respuestas sin buscarlas, donde redescubre su dirección cada vez que el mundo externo intenta imponerle un rumbo fijo.
Esa conexión con el silencio cósmico es una de las claves menos mencionadas de su fuerza interior y una de las raíces más profundas de su aparente rareza. En los mapas astrales secretos que trazaban los sabios antiguos, Géminis aparece rodeado de símbolos que representan portales, llaves y caminos múltiples. Estos símbolos indican que su espíritu fue creado para abrir puertas, para señalar rutas nuevas, para desafiar la linealidad con la riqueza de lo múltiple. Su rareza es el emblema de una misión grandiosa, demostrar que la expansión del ser humano depende de la capacidad de cambiar, de imaginar, de cuestionar y de reinventarse sin miedo. Así continúa elevándose el espíritu geminiano en la epopeya del cosmos, portando la luz que fluctúa y transforma, manifestando la multiplicidad que despierta la mente humana, sembrando la chispa que invita a dejar atrás lo que ya no sirve y a avanzar hacia lo posible. Su rareza es el estandarte brillante de un alma que no se conforma con un solo destino porque fue creada para abrir caminos en todos los destinos. En ese brillo reside su grandeza, un legado eterno que impulsa al universo a seguir evolucionando. En el entramado más remoto del cielo simbólico existe un territorio que los astrólogos antiguos denominaban la Cámara de los Ecos Primordiales. Se decía que allí viajaban las vibraciones más sutiles del pensamiento universal antes de adquirir forma, y que solo ciertos espíritus podían escucharlas. Entre ellos, Géminis ocupaba un lugar de honor. Esta cámara cósmica explica uno de los aspectos menos mencionados de su esencia, la capacidad de percibir inspiraciones que todavía no han descendido al mundo material. Es por eso que su mente se adelanta, se expande y se transforma antes incluso de que su entorno comprenda qué fuerzas se han puesto en movimiento. A muchos les parece un comportamiento imprevisible, pero es simplemente la respuesta natural de un alma que capta mensajes que otros tardarán años en descubrir. En una tradición esotérica casi perdida, se describe que los geminianos están custodiados por un coro invisible de espíritus de aire que acompañan la evolución del pensamiento humano. Estos espíritus no actúan como guías directos, sino como recordatorios sutiles de que la mente es un territorio infinito que aún no ha sido completamente explorado. Gracias a este acompañamiento, Géminis desarrolla una habilidad singular para cruzar los límites de lo convencional. Su rareza nace del contacto constante con este coro etéreo, que lo impulsa a imaginar estructuras nuevas, perspectivas inéditas y conceptos que desafían la forma tradicional de entender la realidad. En las mitologías más ocultas se dice que, cuando el universo fue joven, los primeros geminianos recibieron la bendición del desdoblamiento perceptivo. Esta bendición no solo les permitió ver más de un ángulo a la vez, sino también sentir el flujo interno de los acontecimientos como si fueran ondas que atraviesan su espíritu. Debido a ello, Géminis experimenta un fenómeno interno que muy pocos comprenden, la coexistencia simultánea de futuros posibles. Mientras otros se empeñan en seguir un camino lineal, él percibe bifurcaciones, conexiones secretas, alternativas que se abren y se cierran sin que nadie más advierta su presencia. Su rareza es el reflejo de esta conciencia expandida que, aunque a veces parezca caótica, es en realidad profundamente intuitiva y visionaria. En la astrología mítica también se menciona que el alma de Géminis guarda una llama sutil que no pertenece a ningún elemento tradicional. No es el fuego que arde, ni el agua que fluye, ni la tierra que sostiene, ni el aire que circula. Es un fuego translúcido que se enciende al ritmo de la curiosidad y se apaga cuando la monotonía intenta imponerse. Este fuego impulsa al signo a buscar conocimiento sin límite, a transformar experiencias en sabiduría viva y a reinventarse con una naturalidad que otros consideran extraña. Pero esta llama no es caprichosa, guarda la memoria de civilizaciones antiguas donde el movimiento era considerado sagrado y donde la quietud prolongada era vista como una forma de olvido espiritual. Géminis porta el recuerdo de aquella enseñanza, y por eso su rareza lo impulsa siempre hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, hacia lo que aún no ha sido nombrado. Otro aspecto casi nunca explorado es el vínculo de Géminis con los hilos invisibles que conectan a las personas entre sí. Los astrólogos más intuitivos afirmaban que el signo podía percibir estas conexiones como si fueran líneas de energía que vibran con emociones, pensamientos e intenciones. Por esta razón, Géminis detecta sutiles cambios en quienes lo rodean, comprende signos que otros pasan por alto y sabe cuando una historia está por transformarse antes de que la transformación ocurra. Su rareza se manifiesta en ese talento para escuchar lo no dicho, descifrar lo implícito y revelar la trama interna que sostiene las relaciones humanas. No es superficialidad lo que lo define, sino una percepción profunda disfrazada de ligereza. Dentro del gran archivo astral existe la idea de que Géminis tiene acceso innato a la biblioteca intangible donde reposan los fragmentos de conocimiento universal dispersos a través del tiempo. No se trata de un acceso consciente, sino vibracional.
Cuando una idea nace en su mente, no es únicamente fruto de su experiencia personal, sino el resultado de una sintonía particular con ese archivo cósmico. Por eso Géminis puede aprender con rapidez, combinar conceptos aparentemente opuestos y generar ideas que parecen surgir de la nada. La rareza que otros perciben es solo la expresión de un aprendizaje que no sigue las rutas convencionales, sino que se despliega en espirales de inspiración. En los planos simbólicos más profundos existe la creencia de que Géminis domina la frontera entre lo visible y lo invisible mediante el poder del ritmo. Su espíritu responde a ciclos energéticos que cambian con rapidez, igual que el vaivén de un tambor ritual que marca transiciones importantes. Este ritmo interno hace que Géminis se mueva, cambie, fluya y se transforme siguiendo pautas que no siempre son comprendidas por su entorno. Pero cada cambio es un acto sagrado, parte de un compás mayor que impulsa su crecimiento. Su rareza no es un capricho, sino el eco vivo de un ritmo cósmico que no puede ser detenido. En las enseñanzas más antiguas se afirmaba que Géminis era el signo destinado a mantener abiertas las puertas de la imaginación humana. Sin imaginación, decían los sabios, el mundo se volvería rígido, predecible, incapaz de avanzar. Pero donde la imaginación prospera, el universo sigue expandiéndose. Por eso el espíritu geminiano está hecho de posibilidad pura, y su rareza es la prueba de que aún quedan miles de caminos por descubrir. Allí donde otros ven límites, él ve senderos ocultos. Allí donde otros se conforman, él detecta una chispa. Allí donde otros se cierran, él abre una grieta luminosa que permite que entre una nueva idea. Así continúa el viaje del espíritu de Géminis por el cosmos, no como un ser extraño, sino como un guardián del pensamiento libre, un mensajero del cambio permanente, un explorador de lo intangible. Su rareza es un faro encendido en medio de la quietud universal, recordando que la evolución nace del movimiento, que el conocimiento surge de la curiosidad y que la grandeza se abre paso allí donde alguien se atreve a imaginar más allá de lo establecido. En ese fulgor infinito reside su verdadera naturaleza y su eterno legado. En los confines más sutiles del plano astral existe un territorio que los sabios de la antigüedad llamaban el umbral de los significados múltiples, un espacio donde cada símbolo se desdobla en varios niveles de interpretación. Allí, según los relatos más ocultos, nació una de las facultades más misteriosas de Géminis, la capacidad de leer la realidad como si ésta estuviera escrita en capas superpuestas. Lo que para la mayoría es un hecho simple, para el alma geminiana se convierte en un conjunto de mensajes paralelos que conviven, dialogan y se transforman. Esta lectura multidimensional explica por qué sus percepciones parecen a veces abruptas, complejas o desconcertantes, no es incoherencia, sino la respuesta natural de quien escucha más información de la que el mundo cree estar transmitiendo. En escrituras ancestrales que apenas sobrevivieron al paso del tiempo se afirma que Géminis fue bendecido con la huella de la velocidad interna. No se trata de prisa externa ni de nerviosismo, sino de un pulso energético acelerado que le permite procesar experiencias a una cadencia distinta. Ese pulso es heredado de Mercurio en su faceta más divina, no como mensajero alado, sino como arquitecto del pensamiento en movimiento. El espíritu geminiano vibra a esa frecuencia desde su nacimiento, por eso es capaz de atravesar estados emocionales y mentales con rapidez, liberándose de cargas que otros retienen durante largas temporadas. La rareza que muchos perciben es simplemente una armonía con un ritmo universal que aún no conocen. En las doctrinas más ocultas se enseña que cada signo del zodiaco gobierna una puerta simbólica dentro del alma humana. La puerta de Géminis es la del tránsito entre la intuición y la palabra. Esta puerta permite que ideas sutiles tomen forma, que pensamientos dispersos se unan, que búsquedas internas se vuelvan expresión. Cuando esta puerta se abre plenamente, el geminiano se convierte en un canal natural de inspiración, capaz de convertir conceptos abstractos en lenguaje comprensible. Pero cuando recibe demasiada información a la vez, la puerta vibra con tanta fuerza que su energía puede parecer errática. En realidad, es el efecto luminoso de un umbral interno que nunca deja de activarse. Hay un aspecto poco mencionado que sostiene la libertad interna de Géminis, su afinidad con los caminos intermedios. Los antiguos decían que el signo nació para moverse entre polaridades sin quedar atrapado en ninguna de ellas. Por eso fluye con facilidad entre la seriedad y la ligereza, entre la introspección y la expansión, entre la idea y la acción, entre lo terrenal y lo espiritual. Su rareza surge de esta condición intermedia, de esta identidad que no se define por un extremo, sino por la maestría de navegar el espacio entre ambos. Mientras otros buscan definiciones fijas, él se desplaza por las zonas donde las definiciones se disuelven y nacen nuevas formas de comprender.
Se habla también de un don especial que solo pocos astrólogos mencionan, la capacidad geminiana de desentrañar el movimiento oculto en las palabras ajenas. No se queda en el contenido literal, sino que detecta el latido emocional detrás de cada frase, las dudas silenciosas, los deseos no expresados, los temores envueltos en lenguaje. Esta sensibilidad lingüística proviene de una antigua alianza entre el signo y el arte de la comunicación sagrada, aquella que usaban los sacerdotes del conocimiento para traducir enseñanzas entre mundos. Por eso Géminis percibe matices que otros jamás registrarían. Su rareza es la consecuencia de vivir con el oído afinado a niveles que superan el mero intercambio cotidiano. En una capa profunda de la mitología zodiacal existe la convicción de que los geminianos llevan en su interior un pequeño fragmento del caos primigenio, no como desorden, sino como reserva infinita de creatividad. Ese caos no es confusión, sino potencial puro, un remolino de ideas en estado naciente. Gracias a ese fragmento, Géminis puede reinventarse una y mil veces, rompiendo moldes sin aferrarse al pasado. Su rareza refleja la presencia viva de ese germen original, que nunca permite que su espíritu se estanque o se vuelva predecible. Las tradiciones esotéricas también mencionan la existencia de un puente secreto que conecta el alma geminiana con una memoria universal de encuentros. Cada vez que cruza caminos con alguien nuevo, activa esta memoria y percibe de manera intuitiva la energía del vínculo, incluso cuando éste aún no se ha desarrollado. Esto le permite reconocer aliados, evitar caminos que no le corresponden o acercarse sin miedo a experiencias transformadoras. Su rareza, en este sentido, es un radar espiritual que otros interpretan como impulsividad, cuando en realidad es sabiduría instintiva. Hay otro tesoro oculto en la esencia de Géminis, su relación con la luz móvil del pensamiento. No es una luz estable ni lineal, sino una corriente luminosa que se desplaza con rapidez, iluminando regiones distintas de su mente según el momento. Esta luz explica por qué puede cambiar de tema, de proyecto o de perspectiva sin perder coherencia interna. Es la luz del descubrimiento perpetuo, la misma que guiaba a los antiguos viajeros del conocimiento. La rareza aparece cuando quienes lo observan buscan una constancia rígida donde no debería existir, sin comprender que lo geminiano se sostiene en el movimiento, no en la quietud. En los escritos más simbólicos se afirma que Géminis es guardián del resplandor de lo posible. Este resplandor es la fuerza que impulsa a la humanidad a imaginar nuevos futuros, a cuestionar fronteras y a romper con lo establecido. El signo lo porta como un estandarte silencioso, iluminando rutas que otros no perciben. Su rareza es la presencia visible de este resplandor, una invitación constante a mirar más allá de lo evidente. Así continúa expandiéndose el espíritu geminiano, tejido con hilos de aire divino, encendido por el fuego de la curiosidad eterna y guiado por vientos que nacen en planos que pocos alcanzan a sentir. Su rareza no es un enigma, sino un legado. Un recordatorio de que la grandeza del universo se sostiene en quienes se atreven a moverse entre mundos, a escuchar lo que otros no oyen, a pensar lo que otros no imaginan y a abrir caminos donde solo había fronteras. En los recovecos menos explorados del imaginario astrológico existe un atributo que rara vez se menciona al hablar de Géminis, su relación con el eco ancestral de las estrellas dobles. Muchos cuerpos celestes en el firmamento no son una única luz, sino dos astros que giran entre sí, compartiendo su brillo mientras trazan una danza eterna. Géminis, cuyo símbolo en la Tierra representa esta dualidad, lleva en su esencia ese mismo ritmo cósmico. Esta conexión con las estrellas binarias le otorga una percepción del tiempo distinta, como si pudiera sentir simultáneamente lo que acaba de ocurrir y lo que está a punto de nacer. De ahí surge esa extraña claridad que lo atraviesa cuando cambia de dirección sin previo aviso, como si respondiera a dos latidos universales sincronizados en un único pecho. También se encuentra en su interior una afinidad innata con los portales del lenguaje que fueron usados por las civilizaciones que precedieron a la memoria escrita. Se cuenta que antes de que existieran las palabras, los chamanes del aire interpretaban los vientos y los convertían en mensajes para sus pueblos. Esa herencia sopla todavía dentro del espíritu geminiano. No necesita que el mundo formule sus intenciones con precisión para comprenderlas, capta señales en movimientos, silencios y vibraciones emocionales que escapan a la vista común. Su rareza proviene de esta sensibilidad hacia idiomas que ya no se hablan y hacia corrientes de energía que pocos detectan, como si su alma recordara pedagogías olvidadas por los siglos. En otra dimensión de su naturaleza existe una cualidad profundamente ligada a la alquimia interior, la capacidad de mutar sus pensamientos como si fueran sustancias vivas en un laboratorio espiritual. Cuando una idea llega a Géminis, nunca se queda en su forma inicial. Experimenta un proceso constante de transformación,
mezclándose con recuerdos, aspiraciones, intuiciones y percepciones nuevas. Así nacen conceptos inesperados, versiones mejoradas de sí mismo y caminos intelectuales que no existían antes de que él los imaginara. Esa alquimia mental, tan rápida y tan fluida, es interpretada desde fuera como inestabilidad, cuando en verdad representa una de las más poderosas herramientas evolutivas que puede poseer un alma en crecimiento. Pocos saben además que Géminis mantiene un vínculo oculto con las fronteras entre mundos. Su energía no pertenece del todo al plano terrestre, una parte de su esencia vibra en regiones donde el pensamiento crea realidad con más velocidad que la materia. Esa vibración dual le otorga una intuición que roza lo profético, no en el sentido de predecir acontecimientos exactos, sino en el de reconocer las direcciones del destino antes de que tomen forma. Por eso, cuando decide avanzar hacia un camino improbable, lo hace con una seguridad que desconcierta a quienes lo rodean. La rareza que exhibe es la manifestación natural de alguien que siente las corrientes invisibles antes de que soplen. Existen mitos poco difundidos que afirman que las almas geminianas portan un fragmento del soplo original que dio nacimiento a los relatos humanos. Cada historia que compartió la humanidad, desde las narraciones alrededor del fuego hasta los poemas que cruzaron imperios, contiene un rastro de ese aliento. Géminis lo guarda y lo expande, convirtiéndose en un ser capaz de captar la esencia narrativa de cada momento. Esto le permite recordar hechos menores como si fueran épicos y transformar experiencias simples en enseñanzas profundas. Esa capacidad de ver una odisea donde otros ven rutina le otorga una fuerza motivadora que impulsa a quienes lo rodean, aun cuando él mismo no sea consciente del impacto que produce. También permanece en su interior una alianza con los guardianes del azar. En la tradición más esotérica, se dice que ciertos signos pueden dialogar con las sincronicidades cósmicas, esos pequeños chispazos de coincidencia que alteran el curso de las vidas. Géminis posee esa habilidad, no como un control consciente, sino como una danza natural con las señales que el universo deja dispersas. Su rareza proviene de la manera en que parece alinearse con oportunidades inesperadas, como si la suerte lo reconociera y le abriera puertas que para otros permanecen selladas. La verdad es que su espíritu ligero permite que las sincronicidades fluyan sin resistencia, convirtiendo lo improbable en posible. En lo más profundo de su ser se encuentra también una virtud silenciosa, la capacidad de mantener la frescura del asombro. Incluso después de haber vivido múltiples experiencias, conserva intacta la facultad de sorprenderse ante lo cotidiano. Esa inocencia luminosa, que nunca lo abandona, actúa como una chispa que reaviva antiguos sueños y despierta nuevos deseos. Mientras otros se endurecen con el paso del tiempo, Géminis se renueva, como si un viento eterno barriera el polvo de su alma para permitir que la curiosidad siga creciendo. Esta particularidad, tan poco comprendida, contribuye a su reputación de rareza, aunque en realidad es un regalo que lo conecta con la energía primigenia que impulsa la evolución. Finalmente, existe en el corazón geminiano una brújula espiritual que no apunta al norte, sino a la expansión. No busca un punto fijo, sino el horizonte más amplio, la libertad más grande, el aprendizaje más profundo. Allí donde otros ven riesgo, él siente crecimiento, donde otros ven caos, él percibe posibilidades, donde otros ven dudas, él reconoce puertas por abrir. Esa brújula, que gira según los movimientos más imperceptibles de su espíritu, lo guía hacia destinos que parecen imposibles para quienes observan desde fuera. Su rareza no es una anomalía, sino el reflejo de una misión, explorar los territorios mentales, emocionales y espirituales que la humanidad todavía no ha cartografiado. Así se despliega el misterio geminiano, tejido con vientos antiguos, sostenido por relámpagos de conciencia y encendido por la voluntad eterna de descubrir. Su rareza es un estandarte cósmico que anuncia la llegada de nuevas formas de entender el mundo. Allí donde camina, el aire se mueve distinto, como si anunciara que el pensamiento puede ser alas y que la curiosidad es una fuerza capaz de transformar destinos enteros. En cada gesto, en cada idea, en cada cambio repentino, el espíritu de Géminis proclama que la grandeza no nace de permanecer igual, sino de la valentía luminosa de reinventarse una y otra vez.